Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel, soy psicóloga, experta en modificación de conducta canina. Bienvenido a este canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Hoy te voy a enseñar cómo educar a tu perro, ya sea un cachorro o un adulto, a hacer sus necesidades fuera de casa o en un lugar específico. Y este es el reto más común y que más estrés genera, uno de los temas que más estrés genera. Porque a nadie le gusta estar todo el día con la fregona y el cubo. Por ello vamos a ver cómo se hace bien para que podamos ponerle solución cuanto antes. Así que tranquilo, porque en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo tenemos que hacer lo siguiente. ¿Por qué tu perro se hace pis en casa? ¿Cuándo hay que sacarlo? ¿Qué hacer si todavía no puedes salir? ¿Qué errores debes evitar? Y cómo conseguir que aprenda rápido sin gritos ni castigos. Al final también te cuento cuándo deberías pedir ayuda profesional y cómo podemos trabajar juntos si lo deseas. ¿Por qué mi perro se hace pis dentro de casa? Bueno, pues ya te voy diciendo que no es por fastidiarte, ni es por desobediencia, ni mucho menos por venganza, que muchas veces he escuchado en sesión que el perro se hace pipí porque me he ido y entonces pues para castigarme se termina haciendo pipí. Este concepto es totalmente erróneo. Los motivos más adecuados serían los siguientes. El primero, más típico, es que su vejiga aún no se ha desarrollado, aún está inmadura y por tanto no tiene la capacidad de aguantar tanto tiempo. Otro motivo puede ser que el perro aún no ha aprendido dónde tiene su baño, dónde tiene que ir y que incluso no sepa que a ti te moleste que lo haga dentro. Y es que algunos criadores o protectoras no educan al perro antes de llevártelo para que haga sus necesidades en el lugar correcto. Y esto es entendible, nos va a tocar a nosotros esa labor los primeros meses. Pero bueno, haciendo las cosas bien desde ya podemos modificarlo. Y es que muchos perros vienen de lugares donde tenían que hacerse pipí o caca en el mismo sitio donde dormían o comían. No tenían otro remedio, otra opción. Por eso los primeros meses son esenciales para que nosotros eduquemos al perro en esa conducta de ese lugar deseado. ¿Cuándo hay que sacarlo? ¿Cuál es la rutina ideal? De primero decirte que cuanto más pequeño, más cachorro sea tu perro, más veces debería salir a la calle para provocar el acierto de su conducta en el lugar deseado y que tú puedas premiarle. Pero también existen momentos claves que debes estar atento para llevarlo a ese lugar. El primer momento sería después de dormir, ya sea de día o sea de noche, una siesta o tras haber dormido de noche. Si tú ves que tu perro ha estado dormido y se despierta, es momento de llevarlo a ese lugar. Y otro momento crucial sería después de comer o beber. Cuando tu perro ha estado comiendo, le ha dado la comida y ha comido y ha bebido, después de unos 15 o 30 minutos casi siempre viene un pipí o una caca. Y lo mismo después de jugar o gastar energía. Los perritos, sobre todo los más jóvenes, cuando se mueven se activan mucho y al final esa vejiga pues es muy sensible y terminan haciendo pipí. También del mismo modo te aconsejo que antes de llevarlo a dormir, antes de que incluso tú te vayas a dormir, lo saques como última opción para que tengas siempre esa opción de aprendizaje. Y a modo general, cada 1 o 2 horas ese cachorrito debería salir, sobre todo si es menor de 4 meses. Ten en cuenta que al final, si tu perro ya es adulto, puede controlar su vejiga, aunque no sepa dónde hacerlo, pero si es cachorro es que aún el pobrecito no va a poder. Y consejo extra, no esperes a que tu perro te pida salir a la calle, porque muchos no avisan y tú debes ir por delante, prever que esto va a ocurrir para que tenga más aciertos que errores. Esto es esencial porque no se trata de corregir un error, se trata de evitarlo para que la conducta sea la deseada y se pueda reforzar. Así que cada vez que lo lleves al lugar deseado y tu perro lo haga, tendrás que reforzarle. ¿Y cómo enseñarle a hacerlo fuera de casa? Si resulta que tu perro ya tiene las vacunas y puede salir a la calle, hay un plan que debes llevar a cabo. Primero, elegir una zona tranquila y llevarlo siempre a ese lugar. Va muy bien lugares con tierra, con plantitas o donde veas que ya hay un pipí de otro perro. Y si siempre vas al mismo lugar, tu perro empezará a asociarlo. E importante, llévalo con correa corta. No es un paseo, no es momento de gastar energía. De primeras no te lo aconsejo. Ve tranquilo a un lugar con la correita muy corta para que primero el objetivo sea pipí o caca. Y una vez que el perro ya haya hecho sus necesidades,
sí podrás pasear o jugar o corretear. Así seguro que no se distrae y conseguimos lo que queremos. Entonces, cuando estés en la zona, quédate quieto, no le vayas a distraer, no le digas nada, déjalo que olfatee y cuando ocurra le dirás muy bien y le premiarás. Y eso, una vez que ya lo haya hecho, será momento, si quieres, si toca, si apetece, de pasear con tu perro. ¿Y qué pasa si aún mi perro no puede salir a la calle por las vacunas? Que aún no las tiene. Pues oye, puedes usar una empapadera, un empapador, una bandeja higiénica o algún lugar restringido en tu casa. Recuerda que este lugar tiene que estar muy lejos, alejado de su cama o de donde coma o beba. Y muy importante que lo pongas siempre en el mismo sitio, que no te estés todo el rato moviéndolo, para que él aprenda perfectamente dónde tiene que ir y genere una rutina. Y por supuesto, como ya hemos dicho, llévalo a ese lugar en los momentos clave. Y oye, si se equivoca y lo hace en otro sitio, es más que normal, porque al principio no tiene ni idea, tiene que aprender. Por tanto, no te enfades, no le grites. Simplemente limpia el lugar con un producto enzimático para quitar el olor. No uses nunca lejía ni amoníaco para que así el perro no le huela y no se motive más a hacerlo en el mismo lugar. Y si eso te ocurre, revisa qué ha ocurrido. No has llegado a tiempo, no has estado atento. Es importante ver el porqué para que puedas ponerle solución desde ya. Y existen una serie de errores muy comunes que veo siempre en sesión que te las voy a comunicar para que, bueno, tú no los cometas. El primer error es castigar al perro por haberse hecho un pipí fuera o en un lugar no deseado y no haberlo ni pillado a tiempo o que el perro es demasiado cachorro aún, no está totalmente maduro. Si tú le riñes, vas a generar ansiedad, incluso miedo, y no va a entender el por qué le estás riñendo. Solo percibe que tú estás enfadado y no sabe el por qué. Entonces, para nada de eso de gritar. Mantenemos la calma, limpiamos el pipí y vamos a seguir haciendo las prácticas día a día con paciencia. Otro error también bastante común es premiar tarde. El refuerzo, el premio, debe aparecer justo después de que haga el pipí donde tú quieres. No puedes coger y premiarle cuando ya has llegado a casa. Si tu perro ha hecho pipí en un arbolito ahora mismo y justo ha acabado, en momento de muy bien y premio, no después. Otro error también muy común es no tener horarios regulares. Si no tienes una rutina de paseos, de salidas, pues al final el perro vive en un mundo que no sabe qué es lo que va a ocurrir a diario. Entonces, si en algún momento tiene una mínima capacidad de aguantar y no sabe cuándo va a tener la opción, si no lo sabe, probablemente al final se lo haga dentro. Los cachorros y los perros en general aprenden siempre mucho mejor con una rutina bien establecida y constante. Mínimo que sepa sus 3 salidas diarias. Mañana sobre las 9, por la tarde sobre las 6 y por la noche sobre las 10 de la noche. Hora arriba, hora abajo, pero siempre ocurre. Y yo como perro me quedo tranquilo de que esa salida la tengo, puedo aguantarme y después hacerlo fuera. Y otro error también bastante común es no tenerlo bajo supervisión y que se quede en casa con todo el espacio abierto, sin ningún tipo de límite. A los perros, a los cachorros sobre todo, o a ese perro que aún no sabe, hay que darle acceso a todo el espacio, a toda la casa de modo progresivo. Empieza por 1 o 2 estancias y que puedas vigilarle y esto va a favorecer que aguante más y al final lo haga siempre fuera. Y poco a poco, cuando ese perro ya vaya controlando el pipí y vaya aprendiendo, amplía las zonas de casa. ¿Y qué consejos te puedo dar para que logres los resultados lo más rápido posible? Pues hay una serie de consejos que son cruciales. El primero es que lleves un diario, que anotes en qué momento suele hacer pipí o caca. Los perros normalmente lo hacen casi siempre en el mismo momento. Si al levantarse siempre hace pipí o caca, eso apúntalo y te va a ayudar a predecir y por tanto a actuar en consecuencia. El segundo consejo, supervisa siempre. Si no puedes, porque no estás, déjalo en un espacio acotado. Puedes utilizar vallas, un corralito, un parque de perros o incluso que se quede en una habitación. No te olvides de usar refuerzo positivo constantemente. Si por pereza o porque no has querido llevarte la bolsa portapremios a la calle, no le premias con comida, que es el gran motivador, al final vas a perder un momento crucial de aprendizaje. Así que este error no me lo cometas. Y bueno, claro, me tienes que tener muchísima paciencia. Cada perro es un mundo, hay perros más rápidos y hay perros más lentos. Pero que por ti sea que todo lo estés haciendo bien
y oye, que te quedes tranquilo por ahí. Al final es un proceso y no buscamos una perfección, pero sí una constancia. Y oye, que se consigue, lo que pasa que son unos primeros meses que son algo más estresantes porque vas a tener que estar muy encima de tu perro, pero después, oye, tu perro cuando aprenda esto va a ser calidad de vida. Así que te animo a que te pongas mano a la obra, que verás que bien. ¿Y qué pasa si yo he hecho todo esto y mi perro sigue igual y no hay manera? ¿Cuándo debería pedir ayuda profesional? Pues esto debe ocurrir cuando tu perro tiene más de 6 meses, ya has hecho todo lo anterior y sigue exactamente igual. Y si además ves que tiene ansiedad por separación, por ejemplo, es decir, cuando lo dejas solo en casa, se pone a ladrar, llora, o no come, no bebe, rompe cosas y en ese momento pues hace pipí o caca. Esto también es un motivo muy importante de acudir a pedir ayuda. O si incluso percibes que tu perro parece que no sabe dónde tiene que hacerlo, que cuando vas a la calle no lo hace dentro o incluso en lugares raros como puede ser una alfombra. Recuerda que en Sevilla, en Tomares, te puede ayudar presencialmente haciendo un asesoramiento personalizado, un plan de actuación a la medida de tu familia o de tu rutina o de tu perro. Eso también te lo puedo hacer con sesiones online. Vivas donde vivas, por supuesto que puedo ayudar. Así que si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo en un email que te lo voy a dejar por aquí abajito, info@icanadiestramientocanino.com, o si lo deseas también puedes entrar en la página web, que también te lo voy a dejar por aquí abajito. Espero poder haberte ayudado mucho con este vídeo. Si tú tienes un cachorro o estás en este pleno momento de aprendizaje con tu perro, déjalo por aquí abajito en comentarios, qué edad tiene tu perro, si llevan mucho tiempo intentándolo o bueno, si ya lo has conseguido. Cuéntame un poquillo que yo te voy a leer. Y si te ha gustado el vídeo, por supuesto, dale a me gusta, que es una cosa que me ayuda mucho, y no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que siempre puedas ver el contenido nuevo y aprender mucho más. Y bueno, aquí te veo muy prontito en una próxima en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto!